¿Qué tal, estimados televidentes? En un nuevo programa de Crisis y Conflictos del siglo XX, como siempre aquí por TLV1. Y ya estamos en los finales de la guerra en Europa, o en Occidente. El comienzo del final, ¿no? En realidad, porque esto anda para largo con lo del final. Claro, haciendo una hipersimplificación, uno tendría que el año 43 fue el fracaso de la Operación Barbarroja y el comienzo del repliegue alemán, desde Stalingrado hasta la ofensiva frustrada de Kursk, la Operación Ciudadela, que, aclaremos, no fue una derrota alemana, pero fue un altísimo desgaste que no cumplió el objetivo, es decir, fue una ofensiva frustrada, en el sentido de que el objetivo fue Stalingrado, pero Kursk fue un repliegue. Por eso, Kursk fue un contraataque alemán pensando en destruir pero para los el alemanes núcleo luego fue un repliegue, porque tuvieron que ir a Italia, caía Mussolini. Sí. No es que presentaron batalla hasta el final, tuvieron que suspender la ofensiva. Stalingrado fue una derrota. Kursk fue el último gran intento de una ofensiva para destruir el núcleo de los ejércitos rusos. Las pérdidas rusas, como lo hemos hablado, fueron muchísimo superiores a los alemanes, pero para los alemanes tuvo un efecto más devastador porque consumieron reservas que no tenían. No lograron el objetivo de destruir el núcleo de ejércitos rusos y luego, como simultáneamente se producía el desembarco en Sicilia en julio del 43, tuvieron incluso que retirar fuerzas, así que Hitler dio por terminada la ofensiva. Eso es lo que yo quería decir, que hay un signo de interrogación. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sucedido lo de Italia? Porque la situación, la resistencia rusa en Kursk había llegado también al límite. Porque primero por las bajas, como vos dijiste, y después que tenían ahí los mejores haces de tanques de los dos lados, por supuesto, ¿no? Y vos fíjate que al año siguiente viene a ocurrir lo mismo con la Operación Bagration, que fue hasta donde llegamos en el último programa del Frente Oriental, que hubiera podido ser contenida de no haber sido que simultáneamente se producía el desembarco en Normandía y en consecuencia los dos frentes neutralizaban. Sí, de todos modos la magnitud de las reservas soviéticas era impresionante. Se podía contener, frenar un tiempo, pero ya digamos, más la ayuda americana, más la falta de combustible creciente. La única, para decirlo gruesamente, la única manera de contener el avance en el este, en última instancia, era con una paz con Inglaterra o con Estados Unidos, o un repliegue de Inglaterra a Estados Unidos. Evidente, porque por las reservas que él dice, es una fábrica que no cesa nunca, que está detrás de los Urales, que está en Siberia, entonces las fábricas no son afectadas. ¿Cuántos bombardeos tuvieron en Siberia? Ninguno. Sí, muy pocos. Una reflexión que me parece importante. En efecto, los alemanes, como hemos hablado, tuvieron un error de evaluación del potencial soviético, porque no imaginaban la cantidad de reservas de hombres, material y sobre todo blindados y aviones que podía montar la Unión Soviética. Pero eso vino a dar la razón histórica de la Operación Barbarroja como guerra preventiva, porque los rusos ya estaban desarrollando aceleradamente su programa de rearme, lo cual después los alemanes lo sufrieron en carne propia por su error de evaluación, pero de todas maneras quedó comprobado históricamente que el potencial de guerra soviético estaba armado para confrontar con Alemania. Y que entonces hay un libro nuevo, flamante, que yo no lo he leído todavía, enorme. El rompehielos. No sé cómo se llama, es decir, lo escriben con seudónimo un ex agente soviético y firma Kutuzov, pero el rompehielos, traducido así, no sé. Exactamente, del plan de operaciones soviético del año 41 por invadir Alemania, por el pedido ese que le habían hecho a Inglaterra, que alguna vez ya lo comentamos acá, que Inglaterra había dicho, bueno, ustedes tienen que intervenir, le ofrecemos todo, y que en este libro aparecen los planes, o sea, hay planes. Esos planes, y había una fecha, bueno, esa fecha es la que está ahí en esos planes, 15 de julio del 41, es decir, casi un mes después de la Operación Barbarroja, 22 de julio del 41 al 15 de julio. Sí, de todos modos está todo muy sujeto a caución y es muy paradojal. Creo que se llama Plan Kutuzov, por eso ahí está. Es muy paradojal que todos realizan una especie de guerra
preventiva desde el principio. Es evidente que los ingleses no querían que Alemania se armara hasta el año 42-44. Por eso presionan a Polonia, todo lo que ya hemos hablado. Estados Unidos está haciendo un programa acelerado de construcciones navales en los dos océanos que molesta a Japón. Es decir, todos están rearmándose, es una cosa, es una jugada de naipes pesada. Entre líneas. Eso indica una sola cosa, que querían apurar, lo que nosotros acá llamamos partido de la guerra, porque de alguna manera hay que llamarlo, quería que la guerra se precipitara antes de los años 44, 45, 43, para no dar tiempo a que Alemania realmente se armara y se pusiera en defensiva. Yo sostengo la tesis, ustedes la escucharon acá, que ninguno de los dos países acusados querían la guerra, por una cuestión muy simple y de sentido común. Nadie que está haciendo una revolución que todavía no se ha consolidado puede querer la guerra. Es como cuando uno construye el techo de la casa. Nadie cuando construye el techo de la casa pide que llueva. Después que llueva para el jardín, sí, está bien, pero no es el momento de construirse el techo. En el año 40 y 41, ni Alemania, ni mucho menos Italia estaban preparados para una guerra, estaban armando sus planes políticos. Desde otro punto de vista, Japón también estaba acorralado. Y Japón también. Y simplemente esto, tanto Alemania e Italia en Europa como Japón en el Pacífico, previeron guerras cortas para posicionarse en las negociaciones de paz. La verdadera planificación de la guerra mundial fue en realidad hecha en Estados Unidos, más que en la Unión Soviética, porque la Unión Soviética del 39-40 estaba todavía muy distante de pensar en una aspiración de dominio mundial. Exacto. Y el Imperio Británico estaba más a la defensiva de mantener sus posiciones, donde como prueba de lo que decís, es el hecho de que Stalin se retiró del Comintern y quiso hacer las cosas de puertas para adentro, porque se dio cuenta que una aspiración a una situación mundial era una locura en ese momento, porque no había consolidado. Las personas dan un paso cuando consolidan, no se compran la casa cuando todavía le falta el dinero para comprarla. Podemos ya ir más para la época. Por eso la única reflexión para ir a los hechos concretos es lo siguiente, que el año 43 fue el año del punto de inflexión de la guerra en el este, después de la derrota de Stalingrado y la frustrada ofensiva en Kursk. Ahora, el año 44 fue el año del derrumbe del Frente Oriental. El Estado Mayor alemán había pensado, algo que quedó en realidad sobre el papel, en la llamada línea Panther-Gotha, una teórica línea de defensa que iba desde el Báltico hasta el Mar Negro, aprovechando incluso gran parte de construcciones que databan alguna de la Primera Guerra Mundial, de los propios países ocupados, como parte de Rusia, Polonia, parte de Estados Bálticos, es decir, aprovechando segmentos de defensa. Pero no pudo ser completada porque el avance arrollador soviético, como pasó fundamentalmente en Ucrania con la ruptura del frente del Dnieper, lo impidió. La cuestión es esta, que estamos entonces, segunda mitad del año 44, hemos visto en el programa anterior la Operación Bagration. La Operación Bagration, recordémoslo, fue una ofensiva en principio general rusa sobre todo el frente del este, pero con pivote en Bielorrusia en dirección a Polonia y directamente a Berlín. Esa era la línea de eje central, porque el objetivo soviético era destruir el grupo de ejército centro-alemán. Y ahí es donde hablamos de que los alemanes estaban en la duda entre si la ofensiva iba a venir por Bielorrusia o por Ucrania noroccidental, que era donde los rusos habían avanzado con la otra ofensiva, Leópolis y Sandomierz, con la cual remontaron hacia Europa Central, tocaron la frontera de Eslovaquia y llegaron a los Cárpatos ya sobre Hungría. Exactamente. Así que esto es una hipersíntesis. El cuadro de situación que podríamos intentar armar ahora es un breve panorama de qué estaba pasando en los tres frentes. En el frente del norte, Báltico, Finlandia y los países bálticos,
Luego, en un segundo bloque, tocar qué estaba pasando en el centro de la batalla del Vístula, ¿no? En la ofensiva Vístula-Oder, y si llegamos a la situación, caída de Bulgaria, Rumania, y luego ya ocupación de Ucrania, sí, y amenaza de Hungría. Sí. Y en otro programa, que va a ser la segunda parte de este, vamos a tocar propiamente la batalla de Hungría, Checoslovaquia y Balcanes. Ese sería el esquema. Sí, sí. Así que no sé si vos querés comentar algo sobre el frente del Báltico y Finlandia, que algo habíamos dicho. Recordemos de que los fineses habían, a pesar de la desproporción de fuerzas, a mediados del 44 habían provocado fuertes bajas en las fuerzas soviéticas, hubo unos reveses que le permitieron algún margen de negociación. Siempre se dijo que Stalin tuvo guante blanco con Finlandia, sí, pese a todo. No tuvo el trato que tuvo con otros países de Europa Oriental. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo lo ves vos a eso? Yo lo único que he leído es que no quería tener frontera con Suecia. Claro, porque claro. Es eso. Y el secreto es que eso hubiera sido una hipótesis de conflicto en la frontera con Inglaterra, porque se sabe que Noruega y Suecia, si salían de la órbita alemana, inexorablemente caían en la órbita británica. Lo cual no le convenía a Stalin tampoco. No, por eso, claro, ahí está. Yo creo eso ha sido, como son los rusos, ¿no? Son bastante... piensan con mucho tiempo. Sí. Mirá, lo que vos decís, sí, eso se corrobora con algo desde el punto de vista geopolítico. Primero, la solidaridad nórdica, porque Suecia apoyó a Finlandia abiertamente en la guerra del invierno del 39-40. Finlandia actuaba como Estado tapón, como vos bien decís, como Estado tapón, y además los países occidentales, en ese momento Francia e Inglaterra, estaban muy preocupados en la presencia rusa, tanto es así que, llegaron a pensar hasta en un teórico auxilio militar a Finlandia en la guerra, que después no lo concretaron, pero de todas maneras es claro, la Unión Soviética, en realidad el objetivo ruso era crear un glacis de defensa de Leningrado, San Petersburgo, sí, consolidando el control del Istmo de Karelia, sí, parte del territorio de Estonia, o sea, el Golfo de Bosnia, es decir, todo lo que era una real política, porque si uno mira el mapa te lo dice, es muy fácil, uno mira el mapa y dice, Finlandia está acá. ¿Para qué me voy a meter en Suecia cuando creó un conflicto en esta zona con Inglaterra? Sí. Está clarísimo que la neutralizaron, la desmilitarizaron. La desmilitarizaron, la neutralizaron. Ojo, fue muy punitivo el tema económico. Un amigo, ¿no? Que era capitán de la Marina Argentina, era agregado en la embajada en Londres en la década del 60, yo era muy amigo del hijo, y me comentó que los fineses estaban entregando entre el 46 y el 52 un pesquero de altura por mes a los soviéticos. O sea, el precio fue económico, tuvieron que trabajar para la Unión Soviética, pero no hubo ni una gota rusa. La minería, que pasó era la principal abastecedora de Alemania en níquel, sí, material y todo, y sobre todo en la zona norte de Pétzamo, que era la que fue donde se mantuvieron los alemanes. ¿Sí? Ahora, hay un agravante que se dio en todos los países conquistados por la Unión Soviética en general. No era solamente aceptar condiciones de rendición, era pasarse de bando, porque el compromiso de Finlandia, a pesar del mariscal Mannerheim, era desarmar al ejército alemán. Por eso dio lugar a la llamada Guerra de Laponia, donde tuvieron que confrontar, aunque no fue muy sangrienta, alemanes con fineses. Sí, hubo escaramuzas pesadas, sí, pero no fue una guerra. La que sufrió Rovaniemi, porque en la retirada, ya sea intencionalmente o por producto de eso, fue el eclipse de Mannerheim también, del presidente, había sido presidente, era Ritti, el presidente Ritti. Sí.
pero Mannerheim era el comandante de las Fuerzas Armadas, y Mannerheim era un hombre de formación prusiana, había participado en la Primera Guerra Alemán. Es decir, esto es así. Ahora, claro, hasta los mismos alemanes fueron muy indulgentes con la paz que hizo Finlandia con la Unión Soviética, porque se dieron cuenta que no se podía hacer otra cosa. Es decir, o desaparecía, y si desaparecía, pero ahí hubo, yo creo que en la alta inteligencia de las cosas siempre hay un entendimiento. Hitler no le exigió para nada a Finlandia que se sacrificara absolutamente porque no lo podía hacer. Y a su vez Stalin no quería el sacrificio absoluto de Finlandia porque iba a tener un problema con Suecia, y un problema con Suecia, una vez que se fueron los alemanes de Noruega, era un problema con Inglaterra. Y no estaba en condiciones. Lo que le habían ofrecido era tanto que ¿para qué no necesitaba eso? No necesitaba más, la posición concreta de Mannerheim habría sido, primero, que Finlandia iba a mantener la alianza con Alemania y la resistencia militar, pero en la medida en que no se tocasen zonas estratégicas clave, que era la contracosta de Estonia, que se pierde con la batalla de Narva, es decir, los rusos, es decir, el control del Golfo de Botnia, y después el istmo de Karelia Oriental hasta la ciudad de Viipuri, que era la clave, porque era creo que la segunda ciudad después de Helsinki, la segunda ciudad. Entonces, obviamente, una vez desfondado el frente en Karelia Oriental, los finlandeses o fineses no podían hacer otra. Así que eso es entendible, y dentro de todo se hizo con caballerosidad e hidalguía. Están las memorias de Mannerheim. Muy prudentes, muy bien, porque después Finlandia mantuvo su neutralidad. Paradójicamente la viene a vulnerar ahora con la cuestión. Ahora viene a vulnerar, pero Finlandia mantuvo su neutralidad, como vos decís, pero estuvo permitiendo que salieran los voluntarios que se enrolaron para la batalla de Narva, porque Narva es decisiva, por eso el encarnizamiento en Narva. Narva es decisiva no solo por los tres, Estonia, Letonia y Lituania, los tres países bálticos, que son, no te olvides, esfera de influencia prusiana y germánica desde la época de los caballeros teutónicos. Por eso están las dos fortalezas ahí, en otro programa lo dijimos, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Ahí en Narva, Iván Gorod y el otro, y Hermann Fest. Esos dos castillos son un límite que viene de la época de los caballeros teutónicos. Entonces, la pérdida de ese territorio era la indefensión de Berlín y la pérdida de Prusia. Está claro que es así. Ahora, ¿quién podía jugar e interesarle esto? Es evidente que más allá de Stalin, también había un interés en destruir Prusia por parte, que era la vieja tesis que ya venía de la Primera Guerra Mundial, destruir el militarismo prusiano. Olvidémonos de lo ideológico, y para eso había que los tres países bálticos, el Istmo de Karelia, son fundamentales porque geográficamente son la clave para llegar al corazón de Prusia, que es Berlín. Por eso, ahí está el vínculo, digamos así, entre la caída de Finlandia o el arreglo de Finlandia forzoso y la pérdida de los países bálticos, porque la ofensiva soviética frontal fue arrinconar el grupo de ejércitos norte alemán contra las costas del Báltico. Por un lado, por Estonia, que se pierde después de la batalla de Narva y el acceso, pero donde la resistencia fue mayor fue en Letonia, sobre el Golfo de Riga, la capital de Letonia, y donde está dentro del Golfo de Riga la península de Curlandia, que fue donde quedaron sitiadas, pero muy fuertemente hasta el fin de la guerra. 33 divisiones con más de 200.000 hombres alemanes que quedaron ahí, no pudieron ser capturados. Y los restos del frente de Narva, porque el frente de Narva, una vez que se destruyó, parte quedó allí y otra parte se fue a defender la posible ofensiva sobre el Oder, la inevitable ofensiva sobre el Oder que faltaba para que llegara, pero ya estaba en los planes. El reducto que, no sé, después lo vamos a ver, porque fue motivo de una discusión muy fuerte con respecto a la evacuación o no a tiempo de ese ejército. Y el tercer frente ofensiva que hicieron los rusos, siempre después de la ofensiva Leningrado-Novgorod, con la cual levantaron el sitio y se derrumbaron sobre los países bálticos, ¿no? Sobre la costa,
fue la ofensiva sobre Lituania, con la batalla de Memel, en realidad, que era ya sobre el límite de Prusia Oriental, y el puerto de Klaipėda, que era clave dentro de Memel. Creo que están contiguos, ¿no? Klaipėda es el puerto de Memel, que era una ciudad alemana que había sido ya motivo de controversia. Ciudad de la Liga Hanseática. De los caballeros teutónicos primero, dijimos, los caballeros teutónicos llevaron el cristianismo allí con los caballeros de Livonia, que son un desprendimiento de los caballeros teutónicos, y luego la Hansa, la línea hanseática, y esas ciudades en la punta terminaban en lo que hoy es San Petersburgo. En una ciudad que la nombramos varias veces, que está en San Petersburgo, o Leningrado en ese momento, que se llama Klausenburg. Schlüsselburg, perdón. Claro. ¿Por qué? Porque es la llave. Schlüssel es llave en alemán. Es llave de esa zona. Es una ciudad llave. Y exactamente, si vos la ves, tiene una gran fortaleza ahí. Claro que había una fortaleza, por supuesto, pero si uno mira, sigue la geografía, está claro que termina allí y que tiene un sentido esa llave. Por eso los rusos ponen San Petersburgo allí, porque es exactamente el punto clave, o es mío o es tuyo. Esto tiene ese límite, esa frontera que es medieval. Viene desde siglos. Sí, medieval. Siempre la confrontación es la misma, digamos, la geografía es determinante. Y los dos símbolos son las fortalezas. La geografía sigue siendo determinante, pese incluso a los avances tecnológicos. Fijémonos lo que está ocurriendo actualmente. Exactamente. La geografía, nadie puede, digamos, ironizar o burlarse de la geografía. En la geopolítica, la política a veces puede renguear un poco, pero la geografía no renguea nunca, porque es. Pero yendo al problema, al cuadro de situación, ¿qué ocurre? Los rusos no solamente arrinconaron las fuerzas alemanas contra el Báltico, que Báltico es sinónimo de zona crítica para Alemania, porque era el acceso de los rusos al Báltico y por ende la exposición de los puertos del norte y de los astilleros. Una de las principales preocupaciones de Hitler fue que quedaban más vulnerables los astilleros que estaban fabricando los submarinos y los nuevos submarinos eléctricos, justamente, por lo cual ahí el rol que tuvo la Kriegsmarine, la Marina de Guerra alemana, vamos a ver también, fue extraordinario, porque la gente no sabe, fue la evacuación naval más grande de la historia que se produjo, y más no solamente de heridos militares y todo, sino de civiles, porque ahora vamos a ir más en detalle la marea de refugiados. Y solamente esta acotación final, que estrangulada la línea costera de escape, digamos así, hacia Pomerania, hacia Prusia Oriental, hacia Königsberg, la clave, porque todos estos acontecimientos se desarrollaron fuertemente entre octubre del 44 y febrero del 45, se dieron con fortísima lucha y resistencia. Sí, porque en esa fecha son las dos grandes cabezas de Pero los rusos, cuando irrumpen la ofensiva sobre el Golfo de Riga, ahí cortan la relación entre el grupo de ejércitos norte, lo que quedaba, que pasa a llamarse ejército de Curlandia, y lo que quedaba del grupo de ejércitos centro, que se repliega para el segundo ejército en el límite de Prusia. Por fortuna, dentro de todo, para la suerte de las fuerzas alemanas, los rusos no tenían una experiencia naval muy grande y el Báltico nunca lo pudieron dominar. Es curioso, hasta el fin de la guerra. Bueno, pero vamos a ver el otro bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero.
Bueno, República Checa, ¿no? continuamos entonces. Sí. Queremos hablar muy brevemente, porque tiene que ver con la ofensiva soviética de enero del 45 sobre el Vístula y en dirección al Odar, de la insurrección eslovaca. Desde mediados del 44 había una guerrilla eslovaca de fuerte raigambre comunista. Y de diciembre del 44 a enero del 45 la insurrección partisana general. Lo curioso es que hay 50.000 hombres del ejército eslovaco que habían peleado con los alemanes que se van pasando. Es muy curioso. Es muy curioso, porque Eslovaquia era bastante fiel el gobierno de Monseñor Tiso. Sin duda, no solo el gobierno, sino que venía antes, porque el gobierno vino en la Primera Guerra, que había un partido que se llamaba Hlinka, ese partido, o Partido Nacional Campesino, ¿no es cierto? Pues de Hlinka le decían porque fue Monseñor Hlinka, eran dos obispos, primero Monseñor Hlinka y luego el más famoso, Monseñor Tiso, porque le tocó vivir la guerra, ¿no? Pero es curioso porque tenían una mayoría absoluta espontánea, los votaban por voto, ganaron por voto, ganaron por elección, fue un plebiscito. Y es curioso esa conducta. No queda claro quién metió la mano allí, la Orquesta Roja, la de Trepper, Moscú, cómo, en fin, es raro. Había una especie de legión eslovaca comunista de 2.000 hombres que las transportaron desde la Unión Soviética para ayudar a esta insurrección, que eran indudablemente agitadores profesionales. Porque la otra punta estaba en Londres, no te olvides que el atentado a Heydrich se genera en la Londres con comunistas. La insurrección eslovaca fue cuando en enero del 45. Diciembre del 44 y todo enero del 45. Eso porque antes trajo fuerzas alemanas. Claro, porque antes los alemanes, había habido una insurrección en los Cárpatos, pero con mucho apoyo soviético en armamento. Pero los alemanes tenían, digamos, una relación de fuerzas a favor y con mejor armamento y los habían contenido. Pero ya, en enero del 45, hay un ejército soviético, el 38, y el cuerpo checo de la Unión Soviética, que eran estos 2.000 partisanos profesionales, cuerpo checo, que inmovilizaron 18 divisiones alemanas. 3 de ellas blindadas, 2.000 piezas de artillería y 250 tanques, que no pudieron ser empleados cuando en el ala norte, digamos, se desencadena la gran ofensiva del Vístula. O sea que cumplió el objetivo de distraer fuerzas y lo que le importaba al comunismo era la unidad de Checoslovaquia. Claro, unirlas. Exactamente. Por eso ahí hay un entendimiento profundo entre Moscú y Londres. Bueno, porque el gobierno estaba en Londres, el gobierno de Checoslovaquia estaba en Londres, pero Eslovaquia era un estado independiente en ese momento, con el Partido Nacional Campesino. Había dos, estaban cruzados los apoyos. A su vez Stalin, a través de Checoslovaquia, quería influir, pero con anuencia de Londres, porque no olvidemos que la entente franco-inglesa había permitido, cuando el derrumbe del Imperio Austrohúngaro, la creación de Checoslovaquia, estaba en Londres, que ha sido una cosa que se ha demostrado con la caída del muro que no podía ser. Pero con una diferencia. El gobierno Benes después llegó a un entente, y después así lo mataron a Benes, ¿no? Pero llegó a un entente para un gobierno de coalición. Con los comunistas. En Polonia era con los comunistas, claro. En Polonia era distinto. En Polonia la resistencia del gobierno del exilio frente al Comité de Lublin, que era el gobierno títere comunista, era más ríspida y no había. Por eso se había producido que cuando fue el levantamiento de Varsovia en agosto, los rusos notablemente detuvieron la ofensiva, esperando que los alemanes destruyesen la resistencia, y se llegó a la rendición en septiembre. Teniendo en cuenta que el ejército que se había sublevado no obedecía a Lublin, sino a Londres. Por eso. Dejaron que, como quien dice, los revienten a los polacos del gobierno de Londres para luego avanzar. Porque en realidad después los rusos avanzan remontando el Vístula y atacan, pero Varsovia cae recién en enero del 45. O sea,
desde el levantamiento preliminar y ocupación que fue en septiembre, ¿no? Por los rusos, hasta la caída propiamente de Varsovia, pasaron meses. Por eso Varsovia quedó triplemente destruida, ¿no? Desde el punto Un dato de vista interesante previo a la operación Vístula-Oder, porque la ofensiva sobre el Vístula, con la intención de alcanzar la frontera del Reich y el río Oder. El 4 de enero el general Patton escribe: todavía podemos perder esta guerra. Después de lo que pasó, que le impresionó mucho, en Ardenas. Churchill recoge esta inquietud y le escribe a Stalin el 6 pidiéndole por favor urgentemente una ofensiva soviética, que en la película Liberación se nota cuando hay un documental alemán en Ardenas y Stalin le dice: por lo que parece, por los noticieros alemanes, los aliados occidentales están pasando un muy mal momento. No será posible una ofensiva. En realidad había una carta de Churchill. Exactamente, la película, ahora me acuerdo, Liberación empieza con un documental y después ya aparece el actor de Ordena. Sí. Y ya, claro. Ahora, los rusos consolidan primero su hegemonía sobre toda Polonia Oriental y ahí se reanexan toda la línea Curzon, digamos así, que era la que después mantienen la posguerra a cambio de que Polonia tome tierras en el oeste sobre la línea Oder-Neisse. Pero en ese momento el avance ruso, que estaba remontando el Vístula desde el Alto Vístula hacia Varsovia, quedó frenado allí meses por la resistencia alemana, frenando lo que era la ofensiva original de la Operación Bagration, que pensaban que iban a barrer toda la Polonia occidental y estar sobre el Oder mucho antes de lo que estuvieron. Lo que pasa es que incluso Stalin ralentiza el avance porque sabe que va a haber una operación en el oeste. Y en el fondo, así como jugaban a desangrar a la Unión Soviética, él también jugaba que los alemanes, con ese intento, además del gobierno alemán desesperadamente de tratar de una negociación incluso a fines del 44, sabían que iba a recibir una paliza el frente occidental. Entonces por eso esperan, y cuando ven que a pesar de todo vencen los aliados y les pide Churchill por favor, lanzan esa gran ofensiva con todo lo que tienen una abrumadora superioridad. Primer paso era las dos grandes cabezas de puente, la de Baranov y la de Magushev, antes del Oder. Después vino sobre el Oder, porque es demasiado. Se diluiría si llegara hasta el Oder. Además, porque uno piensa en una Alemania absolutamente exangüe, y no es así. Pierre Miquel, en su obra sobre la Segunda Guerra Mundial, dice: a Alemania le faltaron en algunos lugares los hombres suficientes para enfrentar la situación, no que le faltaron hombres. No, los hombres suficientes. Y le faltó sobre todo combustible, pero nunca material. Enero del 45, el Reich, en el frente del este, tiene 3.100.000 soldados, incluso con los SS de varios países. 28.000 cañones y morteros, 4.000 tanques y cazatanques y 2.000 aviones de combate. Todavía Alemania en enero del 45. Pero no nos olvidemos que estamos hablando de un frente. Exactamente, por eso ahora vamos. En el interior de Alemania en reserva para los dos frentes, 2 millones de hombres, 2.700 piezas de artillería, 5.400 blindados y 3.000 aviones. Pero los 3.000 aviones estaban en la defensa del cielo. Estaban en la defensa del cielo. Pero digo, fíjense lo que es en cambio el sector. En Polonia, 2.200.000 hombres en la Unión Soviética, 400.000 Alemania. 32.000 piezas de artillería en la Unión Soviética, 4.000 Alemania. 6.500 tanques en la Unión Soviética, 1.150 Alemania. Y en aviación, 4.700 aviones en la Unión Soviética, 270 Alemania. O sea, la cantidad era enorme, pero la dispersión y lo que había que atender era inmenso. Exactamente. Está muy bien estos análisis de las cifras el amigo Lidelhart que sabe. Bueno, una observación de Lidelhart muy precisa en su historia militar de la Segunda Guerra Mundial, que yo lo he citado, es que él compara que la Stavka, el Estado Mayor ruso, se movía, dice él, como un pianista
que a lo largo de todo ese largo frente podía tocar las teclas y sorprender a los alemanes en cualquier lugar, porque en definitiva el frente oriental y el derrumbe se produjo por una cuestión de número, de cantidad. Durante toda la guerra mundial, aún en su apogeo como la victoria de Francia y la irrupción del Plan Barbarroja, siempre los alemanes lucharon en menor cantidad de fuerzas que el enemigo. ¿Sí? Nada más que la capacidad profesional del soldado alemán, el material, la calidad del material y sobre todo la organización estratégica y táctica era lo que había... Lo que llamamos la operativa. Por eso alguna vez acá dije, creo que parodiándolo a Little Hart, que la estrategia alemana era un estoque entre guadañas. Los demás usaban las guadañas, ellos usaban Reconozcamos que el avance en el manejo técnico de la guerra en la Unión Soviética fue muy grande entre el 43 y el 46, con una nueva camada de muy buenos conductores. Algunos venían de antes, Zhukov, Rokossov, pero una nueva camada, Bagramian, Ribalko y sobre todo Cherniakhovsky, que tuvo una muerte muy extraña. Ahora vamos a ver. Muerte rara de Cherniakhovsky, sí. No, lo que sí hay que reconocer al ejército ruso es su capacidad de rehabilitación, porque de los golpes tremendos sufridos, los rusos tuvieron que reorganizarse desesperadamente, primero desde el plano humano o el plano técnico. El plano técnico, organizacional, es decir, la organización del ejército ruso y su movilización de reservas, por ejemplo, las reservas siberianas, que fueron reclutamientos bastante impietosos, ¿no? Por otro lado, porque eran... Mencionaban, por ejemplo, un detalle, que la proporción de mujeres que trabajaban en la industria, y sobre todo en la industria de guerra, suplió la mayor proporción que en Alemania y en otros países la cantidad de operarios. ¿Por qué? Porque todo hombre que estaba en condiciones de ir a la guerra lo y fue la única de las potencias involucradas que tuvo regimientos de mujeres que combatían. Llegó a tener, además no la única, ¿no? Alemania al final tuvo, acordate lo que cuenta Cornelius Ryan cuando entra en Hannover. Cuando entran en Hannover se encuentran con un regimiento y cuando lo cañonean por todos lados y aparecen los cadáveres, son todas mujeres. Pero es una excepción. Pero es una excepción. Estaban sobre todo en la antiaérea. Las mujeres estaban en la antiaérea. Eso fue una excepción. La cuestión es que en un mes, en este avance, a pesar de que los alemanes tenían 7 cinturones defensivos, aprovechando incluso antiguas defensas de época de la Primera Guerra, de las defensas polacas. La línea del Aida mismo es una línea que se forma sobre antiguas defensas. Claro. La línea del Aida. Y sobre todo la primera línea defensiva era del Vístula. Pero cuando uno ve 32.000 piezas de artillería contra 4.000, que eso se ve también en la película Liberación, cuando iluminan con reflectores y tira toda la artillería rusa, la primera línea es pulverizada, a pesar de que es poderosa, pero la desproporción es gigante. Incluso la aviación soviética, que la aviación soviética creció en una proporción tremenda. Bombardeos sobre Budapest, sobre Praga y hasta sobre Viena hecho por aviones soviéticos, porque normalmente el bombardeo estratégico estaba más que nada en manos de anglo-norteamericanos, ¿no? Con el famoso siempre está Mariscal Harris. El grupo de ejércitos A siempre, ¿no? En la zona, y ataca el primer frente de Bielorrusia con Zhukov y el primer frente ucraniano con Konev, varios de los mejores, ¿no? Los dos más duros son ellos. Y Rokossovsky. Y defendiendo el flanco sur, el ascendente general, luego mariscal Cherniakhovsky, llamado general T-34, ¿no? Un hombre muy joven, creo que no tenía 40 años. Que tuvo una muerte rarísima. En Königsberg, bueno, ahora cuando hablemos de Königsberg. ¿Por qué? No, comentarlo, porque estamos... Bueno, cuando hablemos de Königsberg, pero el primer frente de Rusia Blanca de Zhukov tenía el 70% de todos los tanques empleados por los rusos en el frente. 45% de los hombres y 43% de la artillería. Fíjense lo que se tiró sobre el Vístula, y en un mes habían alcanzado el Oder. Mencionar también otra cosa más, las brigadas partisanas, porque los bosques de los alrededores de Minsk
Toda la línea que va de Moscú a Minsk y de Minsk a la carretera esa que termina en Varsovia, la punta de línea de Varsovia, está llena de bosques. Esos bosques eran un hervidero de partisanos. Todas las brigadas partisanas estaban trabajando allí. Ahí los pusieron frente a los franceses. Es curioso, los franceses defendieron, creo que alguna vez lo dijimos, los franceses defendieron la línea Moscú-Minsk y la línea Minsk-Varsovia que pasaron con Napoleón, por los mismos pueblos, por el Beresina, todos esos lados pasaron los franceses. Además, ahora, los voluntarios franceses, entienden, ¿no? Bosques con nevisca y nieve, ha sido un frente horrible. Sí. Claro, no nos olvidemos eso. Primero, la época del año se estaba combatiendo entre diciembre y enero, diciembre del 44, enero del 45. En los dos frentes. En los dos frentes, pero en el frente oriental sobre el Vístula. En Nunca los rusos hacían ofensivas grandes en invierno. Se nota acá de que Stalin dice, bueno, aprovechemos, más allá de que Churchill estaría muy preocupado realmente, ¿no? Bueno, eso fue señalado efectivamente, el hecho de que los alemanes, entre las evaluaciones equivocadas, estuvo en que pensaban que el invierno iba a mitigar la ofensiva soviética. Y fue al revés, los rusos, habituados al tiempo terrible, estaban mejor capacitados. Además, la venida de las tropas siberianas claro. Y tártaros, claro. Siberianos, sobre todo, por eso cuando lo que cuenta León de Grela ahí en la campaña de Rusia, que ellos ¿cómo se llama? En la bolsa de Cherkasy, las tropas que los atacaban eran todos siberianos, en realidad. Y que eran tropas muy duras, no solo por el frío, sino además de una enorme resistencia a los golpes de bayoneta. Contaba de Grill que ellos los bayoneteaban y que los tipos retrocedían, se sacaban la bayoneta y volvían la carga. Había que romperle la columna. Además del uniforme grueso, ¿no? El uniforme grueso, pero el bayonetazo, el mismo uniforme, le frenaba la hemorragia, saltaba de el nuevo, ataque hasta soviético, que el golpe sobre la columna vertebral, eso lo cuenta el golpe de la columna vertebral, ahí sí los hacía caer. El ataque empieza del 12 al 14 de enero. El 17 ya habían arrollado la línea alemana. Sí. El 25 llegaron a Poznan y el 31 alcanzaron el Oder, que lo que le importaba era tomar la zona industrial de Silesia, con lo cual Alemania cada vez tenía menos recursos. Ahora, la ofensiva contra Silesia la dirige el mariscal Konev. Sí. Konev es el que... Y ahí es donde... El primer frente de Ucrania, claro, que él venía, digamos, al sur de Zhukov. Zhukov tenía la punta de lanza central. Es el primer frente de Bielorrusia. Desde el sur. Ese es el primer, la punta de lanza. Sí, pero ahí en Silesia, cuando ellos irrumpen, se produce un hecho bastante importante señalar. En la ciudad de Poznan, por ejemplo, y otras, Hitler declara ciudades fortaleza. Esa fue controvertida. Quien estaba en contra de eso en particular era Guderian, pero son aseveraciones que se hicieron después de la guerra. Hay que ver si estaban en desacuerdo en ese momento. La política fue que Hitler determinaba ordenaba que determinadas ciudades fuesen defendidas hasta el último hombre. Por eso se habló de Festung, fortaleza, ciudades fortaleza donde la directiva era resistir hasta el último hombre. Bueno, ahí aclarar algo, porque si no, ¿por qué se hace eso? Se homologa con la ley que había en la Marina, el código de la Marina, en el cual el capitán se hundía con el barco. Se consideró al Festung, fortaleza, como un navío. Ese navío podía ser una ciudad, un sector, un pueblo. Ese navío continuaba su comandante al frente y se hundía con la tropa. Por eso es que la idea es homologada al barco que se hunde. Pero la idea se legalizó eso, era la siguiente, se reglamentó. Las ciudades de fortaleza constituían una forma de demorar el avance del ejército rojo, porque al quedar sitiadas y con fuerzas de defensa, con guarniciones militares... Era un combate a muerte terrible entre las ruinas. Claro, no podían ser superadas. Los casos más importantes fue el de Poznan, que justamente... Y el de Breslau. Capital de Silesia, ¿no? Bratislava o... Bratislava. No, Breslau. Es
Wroclaw, hoy se llama Wroclaw. En polaco es Wroclaw, sí, en alemán Breslau. Y en castellano es Breslavia. Creo que Bratislavia. No, Bratislavia es la de Eslovaquia. Entonces era Breslavia. Bratislava tiene dos nombres. Breslavia. Bueno, nos hicieron señas. Perdón, Bratislava es la capital de Eslovaquia. Y antes se llamaba Pressburg. Pero Breslau, Breslau es el nombre antiguo de la actual Wroclaw. Breslavia. Y en Silesia una y la otra es en Eslovaquia. El grupo de ejércitos alemán en un mes perdió totalmente 35 divisiones, 25 diezmadas, incluso hasta el 60 y 70% de los efectivos. Como siempre los soviéticos pierden, por lo menos hacia arriba, pero claro, la magnitud, fíjense ustedes, eso se llamó el rodillo, ahí es donde realmente se llama rodillo, exacto, más que en Bagration, el rodillo sobre el Oder. Medio millón de hombres con equipamiento se pierden. Los rusos pueden haber perdido 1 millón, pero el rodillo era tal. ¿Qué hay? Telegrama de Sir Winston a Stalin, la victoria sobre el enemigo común, de haberse frotado las manos en inglés. Usted cumplió con el pedido. Bueno, lo vemos en el próximo bloque. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos ahora ya con la batalla por Prusia Oriental. Hay un segundo ejército alemán que era el mejor dentro de todo equipado, y la famosa Panzerarmee, que reunía tropas de SS, blindados del ejército, ¿no? Del grupo de ejército centro. En Pomerania Oriental, el segundo frente de Rusia Blanca, del ya mencionado en ese momento general, luego mariscal Cherniachovsky, que desencadenó la ofensiva el 24 de enero para asegurarse Gdynia y enfrente Danzig. Gdynia, Frente a Danzig el 28 y el 30 de marzo. El 18 de marzo se toma Kolberg, una gran fortaleza que da origen a una película por la guerra contra Napoleón, prusiana contra Napoleón. Y que hace crecer la figura del general Gneisenau. Gneisenau se hace famoso en la defensa de Kolberg. El burgomaestre, en un momento en que los Gauleiter tenían que defender. Nettelbeck, claro, es un personaje extraordinario, ¿no? La unión esa, pues quieren poner el mando civil y el mando militar unidos, ¿no es cierto? Eso es lo que quieren hacer con la película Kolberg, que es evidente, y allí está representado por el general von Gneisenau, que ahí creció como general, era un coronel joven, y el síndico, el alcalde de Kolberg, Nettelbeck. Estos dos son los que hacen la defensa. El 24 de febrero se alcanza el Neisse, y a fin de marzo se estaba más allá de la frontera checa. Aquí la inteligencia alemana sabía lo que pasaba. Se lo esperaban, pero no podían hacer más. Todos los informes de Gehlen la cabeza de resistencia en Prusia Oriental era Königsberg, porque Königsberg era el lugar de afluencia del salvataje de refugiados, heridos, etc. Y la navegación se hacía a lo largo de la costa, y el punto central de resistencia, entiendo, fue Königsberg, que después cambia de mano y después... Y hasta de nombre. Se llama Kaliningrado, sí, la llaman después de la guerra. La inteligencia alemana sabía que tenía 160 divisiones y brigadas propias frente a 414 soviéticas en primera línea. 261 en reserva inmediata y 219 en retaguardia, o sea, 1000 divisiones contra 160. Y aquí es muy importante cómo es el choque entre
¿Ese libro es sobre Guderian? Es una biografía, de Guderian, porque ¿no? Está el libro de Guderian, Recuerdos de un soldado, que es la autobiografía de él. Claro, lo que pasa es que Guderian era un hombre que le gustaban las maniobras móviles, incluso siempre de retirada y contraataque, y contraataque, que en eso eran maestros, digamos, sobre todo los blindados. Perdón, aclaremos esto. El general Guderian, que fue sinónimo del arma de Panzer, de blindados alemanes, después del atentado a Hitler del 20 de julio, asumió, en circunstancias bastante comprometedoras, el comando general del ejército alemán. Sí, por supuesto. No confundamos, era el Oberkommando der Heers, o sea, había comandos de las tres armas era del el jefe de operaciones. El jefe del ejército, de operaciones del ejército. Denis lo era de la armada, y Göring, y a través también de segundo del... Muy interesante lo que dice Guderian. Y arriba estaba el Estado Mayor Conjunto, que era... Acá justamente lo que le dice Hitler a Guderian. Porque Guderian dice, mantengamos la calma, la cuestión fundamental, que esto lo cita el general Walter Barlimont, en el cuartel general de Hitler, ¿no? Dice, la Marina, la aviación y las autoridades civiles tienen que ceder todos los camiones a las divisiones acorazadas, dice Guderian. Todo lo que necesitamos es que el Reichsmarschall dé el consentimiento. Hitler, yo mismo le doy el permiso ahora. Tenemos un Estado Mayor de Defensa y una organización que es la envidia de cualquier país del mundo, el OKB. No existe nada igual. No hablamos demasiado al respecto porque el Estado Mayor del Ejército no ha querido. Keitel, de hecho, se ha posicionado en su contra, Hitler. En realidad se ha posicionado en contra. Pero después de que hayamos luchado durante años para conseguir una organización así, la flota aérea 3 tiene un número enorme de camiones que ya no necesita. Claro, están a la defensiva total. Dice, y el jefe de Estado Mayor del Waffen, ya hemos perdido muchos utilizándose en misiones del ejército, y se negó. Claro, es decir, acá empieza ya, dice, entonces, las fuerzas cercadas en Curlandia deben ser evacuadas por mar. Antes de la reunión había tomado, dice Barlimont, unas copas con el embajador japonés y con Speer, con Oshima, quien estuvo presente en ella, y dice Speer en este caso. Hitler se negó, Guderian no cedía. Hitler insistía, el tono se endureció. Finalmente Guderian se opuso a Hitler en una seriedad inaudita en ese círculo. Probablemente animado por las copas de la residencia de Oshima, prescindió de toda inhibición. Tenía la mirada encendida y los pelos del bigote erguidos, de pie frente a Hitler al otro lado de la mesa de mármol. Hitler también se puso de pie. Nuestro deber consiste fundamentalmente en salvar a toda esta gente y todavía tenemos tiempo de evacuarlo, Führer, exclamó Guderian en tono amenazante. Furioso, Hitler le respondió, tienen que luchar allí, no podemos abandonar la zona, pero de nada sirve sacrificar hombres de esta forma absurda, hay que hacerlo ahora, tenemos que evacuar a los soldados inmediatamente. Lo que ocurrió nadie lo hubiera creído posible. Por primera vez Hitler estaba verdaderamente intimidado por aquel ataque. No podía tolerar aquella insubordinación, que era más una cuestión del tono de Guderian que los argumentos en sí. Ese argumento, claro. Para mi sorpresa, Hitler recurrió a argumentos militares. Por primera vez los asuntos se habían debatido abiertamente en un círculo más amplio y se habían abierto nuevos horizontes. Sin embargo, por el acontecimiento no hubo cambio de opinión. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Dos pesos pesados que están discutiendo. Yo el libro ese no, pero de la memoria de Guderian, Recuerdo de un soldado, él enfatiza su discusión con Hitler por el ejército de Curlandia, pero creo que objetivamente la cosa fue así. En un primer momento, la idea de Hitler era retener el ejército en Curlandia porque confiaba en que podía iniciarse desde allí una ofensiva sobre la retaguardia soviética que avanzaba sobre Prusia Oriental. Sí, eso lo dice Guderian. ¿No? Esa era la idea. Sí. En segundo lugar, se confiaba en que la Kriegsmarine estaba a tiempo para poder evacuar las fuerzas en caso de trasladarlo. Después pasó el tiempo, parte de la fuerza fue trasladada, pero una mínima parte. Quedaron 200.000 hombres, 33 en realidad, divisiones. Esas divisiones eran para contener mientras se evacuaba la población civil. Claro, quedaron en la resistencia. De la población civil. Y además retuvo fuerzas soviéticas que hubieran avanzado a... La biografía de Guderian
un general Panzer de Kenneth Maxey, un grande. Kenneth Maxey es un especialista, un oficial británico. Sí, muchos insistieron en eso, en que fue inusual la discusión, o una discusión, porque después de eso Guderian fue licenciado, ¿no? Y después fue llamado en de nuevo. Marzo, eso... Y fue llamado de nuevo. No, la última discusión creo que se dio Ah, en vos marzo. estás hablando de la de marzo. Sí, en marzo, y después de eso se lo licenció a Guderian. Ahora, perdón, no perdamos el hilo con respecto a lo que vos estabas. Estábamos en el avance ruso sobre el Oder. Sobre Prusia Oriental. Prusia Oriental en dirección El 23 a la de línea enero, el Oder-Neisse. quinto ejército blindado de la Guardia, que era una fuerza ahí, irrumpió por sorpresa en Elbing y se encerró al cuarto ejército y al tercera Panzerarme SS, aislado en Prusia Oriental, con una tenaza norte de Bagramian, que era un nuevo general de artillería muy bueno. El comandante del cuarto, Hossbach, decide romper el cerco, sin éxito. Hitler destituye a Hossbach y a Reinhardt, que era el comandante general, y lo manda a Lothar von Rendulic, que tiene un libro, Memorias de Historia, Victorias, Derrotas, algo así se llama. Sí, luchas, victorias y Derrotas a Curlandia con la orden de defender Königsberg, sí o sí, porque claro, era la llave, digamos, de toda la región, a toda costa. Königsberg quedó arrasada y los soviéticos pelearon entre las ruinas, sufrieron muchas bajas. No me acuerdo, Hanke creo que era el Gauleiter de Königsberg. Hanke había sido de Breslau. No, o Koch era de Breslau. No, de Königsberg era Koch. De Königsberg era Koch y Hanke en Breslau. Erich Koch. Sí. Erich Koch era el Gauleiter de Königsberg. Y aquí es donde el famoso general T-34, Sharapov, es el único que conozco, biógrafo que fue traducido al castellano, se llama General T-34, sobre Tchaikovsky. Hay visiones encontradas. La historia oficial soviética dice que cayó un morterazo cerca del coche de comando y una esquirla lo hirió mortalmente. ¿A quién? A Cherniakovsky, que era un nuevo comandante muy, como se llama, muy osado, una especie de Guderian joven de blindados, ¿no? Exactamente. Que había irrumpido en Königsberg. ¿Y la otra versión? La otra versión del occidente es que fue un francotirador alemán. Ahora el disparo vino de atrás. Está bien, entre las ruinas puede haber francotirador. Lo curioso era que un hombre tan importante que había recibido la medalla de la Orden de la Unión Soviética en una cena con Stalin hacía 3 noches atrás, y parece que era un nuevo Kirov. Apuntaba muy alto. A Mariscal, apuntaba a Mariscal, era allá. Fue nombrado Mariscal. Fue nombrado ahí en esa cena, claro. Con la medalla de 3 días héroe de la Unión Soviética. Otros dicen en esa versión del francotirador que fue un chico de las juventudes hitlerianas que lo localizó el lugar y fue pasando. Ahora, ¿cómo llegaba un chico de las juventudes hitlerianas hasta un mariscal soviético? Es difícil imaginarlo si no hay una complicidad, pero lo cierto es que dicen que el francotirador fue un chico de las juventudes hitlerianas. Estaba todo lleno de ruinas donde incluso vivía población civil. Fíjense que entre las ruinas, ¿no? Ahora, ahí hay que hacer un capítulo que daría para mucho más. Apenas los rusos tomaron contacto ya en el Báltico con población alemana, pero luego cuando llegan a la frontera y irrumpen en territorio nacional alemán, ahí viene Toland, es uno de los que lo describe, el historiador y norteamericano, ¿no? Los dos famosos, ya se dieron cuenta de la atrocidad rusa que venía. Los dos famosos pueblos, Goldap y Gumbinnen, que esos pueblos y todos los pueblos que estaban en la zona de frontera, ya en el año 43 entraron en una tremenda inquietud cuando veían venir las tropas de recambio y los que salían, el estado en que venían de pelear en Minsk, sobre todo en Bielorrusia. Y eso lo cuentan muy bien los franceses, los voluntarios franceses de la división Carlomagno y los restos que eran también voluntarios de la LBF, cuando volvían dicen que la población los miraba estremecidos, porque decía, si los soldados vuelven así, cuando estos lleguen acá, no sé lo que va a pasar, y efectivamente lo que ocurría, por un lado... Goldap y Gumbinnen contaron. Por un lado, yo no me acuerdo. Siempre el estalinismo había dicho de que el paraíso proletario donde mejor se vivía era la Unión Soviética. Cuando llegan
Ya Polonia ven que la cosa no es tan así. Cuando llegan a Alemania, ven las casas que cualquiera que haya estado allá la ve con las flores, con las cortinitas, con todo eso, a pesar de la guerra, los pueblos, sobre todo las ciudades no bombardeadas. Y dice, pero ¿por qué nos invadieron? ¿Pero cómo vive esta gente? ¿Y cómo? Pero entonces, ¿qué dijo Stalin? Por eso hay una enorme censura de la correspondencia de la tropa soviética. Y no había licencias prácticamente después que vayan a Alemania. Pero por eso, vos fijate que a la furia... había odio. Sí, había odio y una situación de estupefacción, porque las atrocidades que se cometieron en Goldap y Bumbinen, que habría que contarlas. Bueno, violaron a todas las mujeres, mataron a los niños, mataron a los ancianos y crucificaron gente en las puertas de la casa. Es terrible la ferocidad soviética. Esa ferocidad en esos dos pueblos que fueron recuperados, en el contraataque fueron recuperados, por eso está todo documentado, eso y demás. Es una cosa del horror. Y, pues, así sí, claro que hay documental. Y venía acompañado de una proclama atribuida a, ¿cómo se llama?, a Ilya Ehrenburg, la proclama al Ejército Rojo, que decía: matad a la bestia fascista, matad a sus mujeres, sobre todo a las embarazadas, en el vientre para que no nazcan más fascistas, matad a los ancianos para que no haya memoria y a los niños para que no haya futuro. Yo creo que Stalin dijo, no, esto es además Stalin, que no era una señorita, dijo, no, esto así no. El nivel de atrocidad soviética fue tan grande que hay que tener presente que durante la Segunda Guerra Mundial emigraron 16 millones de alemanes como refugiados de toda la zona del este, porque algunos venían escapando desde el Cáucaso, y otros de Ucrania, de los países de Rumania, en Rumania que había solo hasta el final de la guerra, porque en el 46 siguió permeando. Hasta el final. La información oficial alemana habla, si no me equivoco, de 16 millones de alemanes que fueron desarraigados violentamente. Todavía hasta una expresión burlesca de Stalin, que cuando terminaba la guerra, creo que no sé si en la conferencia de Potsdam, los norteamericanos, bueno, en ese momento estaba Truman ya con Churchill, le pidieron tiempo de reorganización para atender a los refugiados alemanes. Y Stalin sonrió y dice: no, nosotros no tenemos ese problema, porque nosotros no tenemos refugiados alemanes. Cuando nosotros avanzábamos se fueron todos. Pero además eso lo dice Jürgen Thorvald en muy buen libro, que era médico además, que fue el primero en los 50 y pico, fue el primero que denuncia esto, por lo menos a nivel masivo. Thorvald, las denuncias de Thorvald son absolutamente terribles y provocaron, yo lo tengo acá el libro, provocaron además una discusión interna en el grupo de oficiales que habían adherido al atentado. Los oficiales jóvenes que habían adherido pasivamente al atentado hicieron un planteo a los coroneles y a los tenientes coroneles, no a los generales, porque los generales ya habían sido segregados, digamos, y le dijeron: ustedes estaban equivocados. Hay que ir al frente y ver lo que ha pasado, lo que ha pasado en los pueblos que han entrado. Los peores horrores de la guerra superan todo, absolutamente todo. No, lo único que queremos es combatir hasta el final. Combatir hasta el final y tratar de parar esto. Otros horrores que en algún momento vamos a tocar circunstancialmente cuando hablemos del final de la guerra. Pero dice, acá tienen que venir, déjame terminar esto. Es decir, acá tienen que venir Churchill y Roosevelt a ver esto. ¿Por qué no vienen? Que vengan a ver esto. No, nos equivocamos. El atentado fue un error. Tenemos que pelear hasta el final. Hasta el final. Esto dicen los soldados, porque lo que hace es Thorvald es sacar reportaje, ¿no? Hay una cosa muy importante. Por esto quiero decir, el shock terminamos fue tan el bloque porque continuamos fue terrible en el otro programa. En el 41-42 los rusos occidentales habían muerto en gran cantidad. Lo que venían eran los asiáticos, que eran gente absolutamente primaria e ignorante. Ellos creían que la bombita de luz daba luz en cualquier lado. Creían que una canilla podía dar agua en cualquier lado. A ese nivel. Entonces esta gente a la cual se le permitía mezclar el vodka con el combustible.
Claro, y incluso como los blindados eran los rusos más cultos, y eso también lo dice Torbe, lo dicen varios, muchas veces los que entraban en los blindados le decían, váyanse, que vienen los bestias, los mismos rusos. Fue similar a los Goumier, a las tropas francesas del mariscal Juin, del general Juin, en Italia, en el sur de Italia, cuando entraron los marroquíes, los Goumier, les decían, ¿no?, los que llevaban los puñales esos curvos, los Goumier y los trapos del Rif y de Marruecos. Y bueno, los marroquíes y los argelinos entraban allí, fue una cosa horrorosa. Además le dieron licencia. Dos cosas importantes. Una, los testimonios de Toland son importantes porque Toland recoge testimonios de prisioneros norteamericanos de la aviación que en ese momento eran retirados por los alemanes, aunque en inferioridad de condiciones, porque decían que en realidad los prisioneros de la aviación norteamericana protegían a los guardias, porque iban dos guardias que estaban más temerosos de caer en manos de los rusos y los norteamericanos. Rescata de testimonios tremendos, hechos por los propios norteamericanos, cuando entran en los primeros pueblos alemanes y matan a la población, violan todas las mujeres. Entonces eso creó una psicosis tremenda. Eso lo comentaba Wilfried von Oben, que se lo había dicho verbalmente Goebbels. Goebbels fue el primero que tomó conciencia de cuál era la gravedad de la situación y se estableció una discusión interna sobre si había que advertirle o no a la población lo que se venía, porque hasta entonces estaban tratando de contener las informaciones, pero cuando empezaron a aparecer los refugiados, apareció en los últimos Wochenschau, tuvieron que blanquearlo y potenciarlo todavía. Se nos acabó el tiempo. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Porque esto es la primera de dos partes sobre el derrumbe del Frente Oriental. Hoy tratamos de ver, medio accidentadamente, qué pasó en el Frente Norte y en el centro de Vístula-Oder. En el próximo vamos a centrarnos en Europa Central, Hungría, y en el sur en los Balcanes. Sí. Bueno, será hasta la próxima.